La Premier League tiene un serio problema con el Arsenal. ¿Por qué? Porque el Arsenal ya no es un equipo normal. Durante los últimos 6 años, desde que Mikel Arteta llegó en diciembre de 2019 a un club que olía a ruina y a años perdidos, el Arsenal se transformó en algo diferente. Algo con hambre, algo con convicción. Y ahora, campeones de Inglaterra por primera vez en 22 años, con el título número 14 de su historia. Y los números son absurdos. 82 puntos en 37 partidos, 25 victorias, solo 5 derrotas en toda la temporada. 19 porterías a 0. David Raya ganando el Guante de Oro por tercer año consecutivo. Pero el dato que realmente explica a este equipo no es ninguno de esos. Es lo que ocurrió el martes por la noche, cuando el Arsenal ni siquiera tuvo que jugar para ser campeón. Manchester City empató contra el Bournemouth. Y en algún lugar de Londres un vestuario explotó. Después de terminar subcampeón en cada una de las 3 últimas temporadas, las damas de honor finalmente son la novia. Y la parte aterradora es que esto no es el final. Es el comienzo. Porque lo que Arteta realmente construyó no fue solo un equipo de fútbol. Construyó una cultura, una identidad, una obsesión colectiva con un único objetivo. Ahora tienen la oportunidad de rematar una de las mejores temporadas en sus 140 años de historia, añadiendo un título más cuando vayan a Budapest a disputar su segunda final de Champions League, sí, Premier League y Champions League. Y la parte aterradora es que podría pasar, pero antes de la gloria hubo lágrimas, muchas. Durante años el Arsenal tuvo el talento pero nunca el título. El éxito siempre parecía estar a un paso, solo para desvanecerse en el último momento. 3 subcampeonatos consecutivos en 2022-23, 2023-24 y 2024-25, 3 veces llegando al final de la temporada con opciones reales, 3 veces mirando cómo el trofeo se marchaba a otras manos. La herida más profunda llegó en aquella temporada 2022-23, cuando el Arsenal llegó a liderar la Premier League con 5 puntos de ventaja en el mes de abril. Tenían 21 años de espera encima y el título en las manos. Y lo soltaron. Luego llegó 2023-24. Ese año marcaron los más goles en la historia del Arsenal, encajaron los menos, tuvieron más porterías a 0 y más victorias. Aún así no ganaron la liga. Eso te da una idea de lo brutal que es esta competición. Y en 2024-25, el Liverpool fue mejor. Sin discusión. Para muchos parecía que el Arsenal de Arteta estaba condenado a ser lo mejor de lo que no ganó. El mejor equipo que nunca fue campeón. El conjunto más cerca de la perfección que aún así llega segundo. Pero si hay un nombre que cambió el destino de este club, ese es Mikel Arteta. Llegó sin experiencia como entrenador de primer nivel. Llegó con un club que había pasado 6 temporadas fuera de la Champions League. Llegó con un vestuario que, según insiders del propio club, era difícil de manejar y no vivía los valores del Arsenal. No era un ambiente agradable en el que trabajar, pero llegó con una convicción inquebrantable. Y la ejecutó Edu, el director deportivo. Tenía una visión clara desde que llegó. 2 jugadores de nivel titular en cada posición, si el Arsenal quería competir con el Manchester City y el Liverpool a lo largo de una temporada agotadora de la Premier League. Arteta hizo exactamente eso. Pero con paciencia y con propósito. El Arsenal comenzó la temporada 2022-23 ganando 9 de sus primeros 10 partidos en la Premier League por primera vez en su historia. La máquina estaba arrancando. El problema era que todavía no tenía el fondo de armario para aguantar el paso. Esta temporada, por fin, lo tiene. El propio Arteta reconoció que en temporadas anteriores llegaban a tener solo 13 o 14 jugadores de campo compitiendo por sus puestos. No era suficiente. Ahora sí lo es, y el resultado es un Arsenal que lideró la Premier League durante 200 días antes de que el City le arrebatara el primer puesto por diferencia de goles a finales de abril. Luego ganaron 4 partidos consecutivos sin encajar un solo gol, y se coronaron campeones además de la Liga. En la Champions League se convirtieron en el primer equipo en la historia del torneo en ganar los 8 partidos de la fase de Liga. Eliminaron al Bayer Leverkusen, al Sporting de Lisboa y al Atlético de Madrid. Y ahora esperan al PSG en Budapest, en lo que sería su primera final de la Champions League en 20 años. Arteta no es solo el primer entrenador del Arsenal en ganar la Premier League en 22 años. Es el arquitecto de algo que podría durar mucho más. Ahora bien, para entender por qué este Arsenal es diferente, hay que entender cómo evolucionó el plantel. Porque mientras el mundo todavía veía al equipo que llegó segundo 3 veces seguidas, Arteta ya construía la siguiente versión. Algunos nombres que fueron importantes en el camino ya no forman parte del proyecto de la misma manera. Granit Xhaka se fue al Bayer Leverkusen y se convirtió en campeón de Bundesliga. Thomas Partey completó su ciclo. Gabriel Jesús ha tenido dificultades con las lesiones crónicas que han limitado su participación.
Y Rob Holding, ese guerrero que jugó la final de la FA Cup con media rodilla rota, pasó a un segundo plano hace tiempo. Sus lugares los ocupa ahora una oleada de jugadores que llegan en el mejor momento de su carrera o que simplemente son el futuro del fútbol mundial. Miles Lewis Skelly, con solo 19 años, se convirtió en el starter más joven del club en la Champions League en 13 años. No lo está haciendo en partidos de trámite. Lo está haciendo en semifinales. En noches en las que el Emirates explota y el mundo entero mira, y eso es lo aterrador de este Arsenal. Incluso mientras llega la primera generación al techo de sus posibilidades, ya hay una segunda empujando con fuerza brutal. Y el plantel que ha ganado esta Premier League da miedo de verdad. Todo empieza por David Raya. 3 guantes de oro consecutivos en la Premier League. Un porcentaje de paradas del 83,3% al inicio de la temporada, el mejor de cualquier portero en la Premier League. Un guardameta que llegó cedido del Brentford y se convirtió en uno de los mejores del mundo con los pies, con las manos, con todo. Arteta lo quiso cuando el Bayern Múnich también lo quería. Y Arteta ganó. Defensivamente, la columna vertebral de este equipo es William Saliba y Gabriel Magalhães. Gabriel tuvo la tasa de éxito en duelos más alta del plantel, un 67,65%. Saliba no se quedó lejos, con un 66,4%. Son el dúo de centrales más dominante de la Premier League. Y Saliba, con solo 25 años, ya es considerado uno de los mejores defensores del mundo. Rápido, elegante, implacable. Cuando está en el campo, todo parece más sencillo. A ello se suman Jurrien Timber, que tuvo una temporada de altísimo nivel tras sus problemas de lesión. Ricardo Calafiori, que aportó esa agresividad y calidad con el balón que el Arsenal necesitaba por el lado izquierdo. Y Miles Lewis Skelly, ese adolescente de 19 años que juega como si llevara 10 temporadas en el primer equipo. Luego llega el mediocampo. Y aquí es donde este Arsenal se vuelve realmente especial. Martín Zubimendi fue el fichaje del verano. Llegó después de años resistiéndose al Manchester City, a Liverpool, a todo el mundo, y eligió el Arsenal. Marcó su primer doblete en el fútbol de élite contra el Nottingham Forest y se convirtió en el jugador con más pases entre líneas del equipo tanto en Champions como en Premier League. Es la pieza que faltaba, el ancla que libera a todos los demás. Pero si hay un centrocampista al que todos deberían mirar en este Arsenal es Declan Rice. Este hombre es la energía de este equipo. El más activo en recuperaciones de balón, el más constante conduciendo el esférico, con 145 conducciones en los primeros 10 partidos de la temporada. Marcó 2 goles contra el Bournemouth en enero. Fue elegido hombre del partido contra el Atlético de Madrid en la semifinal de Champions. Y cuando el Arsenal ganó el derbi del norte de Londres contra el Tottenham, fue Rice quien puso el fútbol de nivel estelar cuando más hacía falta. Es el corazón que late debajo de todo lo demás. Mikel Merino, Martin Odegaard cuando está disponible y la profundidad de Christian Norgard le dan a Arteta opciones reales en cada situación táctica posible. Y ahora el ataque. Porque aquí es donde la Premier League tiembla. Eberechi ese fue el fichaje inesperado, el jugador que llegó del Crystal Palace y lo cambió todo. Su impacto en el partido contra el Tottenham fue definitivo. Su velocidad, su creatividad, su capacidad para desequilibrar al más alto nivel son cosas que ningún otro jugador de este equipo tiene de la misma manera. Gabriel Martinelli sigue siendo ese motor incansable por el izquierdo, rápido, vertical, incómodo en cada metro de campo. Leandro Trossard da soluciones desde cualquier posición. Noni Madueke aporta desborde y peligro cuando las circunstancias lo piden. Bukayo Saka es el alma de este equipo. Se convirtió en el cuarto jugador inglés en marcar en 2 semifinales consecutivas de la Champions League, después de Wayne Rooney, Frank Lampard y Harry Kane, el gol que mandó al Arsenal a Budapest. El gol de un jugador que creció en la academia del club, que lleva el escudo en el pecho como si fuera parte de su ADN. 300 apariciones con el club este año. Y sigue siendo el mejor jugador de este equipo en los momentos que importan. Y luego está Víctor Gyökeres, el delantero que el Arsenal se quedó cuando el Bayern Múnich quería a Raya, la prueba de que este club ahora gana los grandes pulsos del mercado. 14 goles en la Premier League esta temporada, y marcando en los partidos grandes. Contra el Bayern en la Champions. En el derbi contra el Tottenham. Es el 9 que este Arsenal necesitaba desde hace años. Físico, veloz, con calidad técnica y con olfato de gol cuando el partido más lo necesita. Y encima de todo esto, el Arsenal aún tiene una final de Champions League, con PSG. Y Arsenal se verán las caras en el Puskás Arena de Budapest el 30 de mayo. Los parisinos buscan convertirse en el segundo club en la historia de la era moderna de la Champions en retener el título después del Real Madrid. El Arsenal busca convertirse en el 25º club en levantar el trofeo más importante del fútbol europeo. Es la final que nadie pensaba posible hace 5 años. El Arsenal que despidió a Unai Emery, que se perdió 6 temporadas de Champions League.
que fue el hazmerreír del fútbol europeo durante demasiado tiempo. Ahora está a 90 minutos de completar el doblete más improbable de la era moderna del fútbol inglés. La historia del Arsenal no es solo esta temporada de 2025-26 que rompe esquemas y pone los nervios a flor de piel. La historia del Arsenal es el viaje de 7 años que los trajo de vuelta al lugar que su entrenador siempre supo que les pertenecía. Esto no es el final de nada. Es un país futbolístico despertando. Es una institución de 140 años reclamando lo que siempre fue suyo, y es exactamente por eso que la Premier League tiene un serio problema con el Arsenal. Porque los campeones de Inglaterra acaban de recuperar su trono. Y aún no han terminado.